vamos allá. Pues buenos días a todos. Soy Jaime Sabaté, pertenezco a la empresa Beco Medical y hoy os vamos a impartir una ponencia, una charla sobre la combinación de la criolipólisis con las ondas de choque extracorporales de tipo radial. Si os fijáis en el título de la ponencia que habíamos sugerido, era mitos, leyendas y tabúes en torno a la criolipólisis, en el sentido de poder desmitificar algunos errores de concepto que durante estos años que se viene trabajando esta técnica de trabajo se han ido acumulando. Y nos damos cuenta a menudo, al impartir demostraciones o al realizar incluso los cursos de capacitación a la venta de la máquina, de que la gente tiene confusiones, tiene algún tipo de dudas, de miedos, y por eso intentábamos hoy pues poder hacer como diseccionar esa técnica de la criolipólisis, partir de cero, casi diríamos podernos olvidar de lo que teníamos entendido hasta la fecha sobre esta técnica y dar la oportunidad de poder llegar a conocerla mejor para no tenerle ese miedo que hoy por hoy veo que hay gente que le tiene. De entrada, todo hay que decirlo, el nombre de criolipólisis ya es poco acertado, porque es cierto que es una técnica de frío, con lo cual el prefijo de crío le corresponde, pero lo de lipólisis ya no es correcto y ya induce al error, o podría inducir al error, porque la gente pensaría que una lipólisis es lo que nosotros entendemos por extraer grasa del adipocito, vaciarlo, por tanto hacer una hipotrofia del tamaño del adipocito, cuando de hecho lo que perseguimos con esta técnica no es simplemente vaciarlo, es asesinarlo. Por tanto es una técnica de lipoplasia o adipocitolisis, pero no de lipólisis, ¿verdad? Entonces le correspondería, y de ahí que algunas firmas comerciales que venden este tipo de aparatología hacen muy bien de hacer mención que es una lipoplasia o una adipocitolisis, ¿verdad? Entendiendo que poder matar, tener la oportunidad de poder matar el adipocito siempre es bueno, porque así la posibilidad de que se recupere volumen en la zona es mucho menor, ¿de acuerdo? Con lo cual el resultado liporreductor o adelgazante es más duradero, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, lo hubiésemos simplemente vaciado, habría una posibilidad de recidiva o de recaída mucho más alta. Por tanto, lo que perseguimos aquí es poder asesinar, matar, fulminar a ese adipocito, ¿de acuerdo? Y siempre entendiendo que debería aplicarse, porque cuando hablamos de grasa corporal, básicamente hay dos tipos: la grasa más superficial o más subcutánea, la grasa hipodérmica, la grasa hormonal, la que está debida a los estrógenos, grasa más femenina, por tanto celulitis y piel de naranja, y después ya por debajo podría también almacenarse la grasa alimenticia en forma de grasa encapsulada, los esteatomas, ¿verdad? Por tanto, los flotadores, los michelines, los rollitos, los mondonguillos, por tanto es esa grasa más localizada, no tan esparcida, más vertical, y ahí es donde la criolipólisis se debería indicar. No es para una grasa difusa como la celulitis, es para una grasa localizada y más profunda. Eso ya de entrada, decir que, claro, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un abdomen muy prominente, es muy fácil que la grasa no esté alojada a nivel subcutáneo y por tanto por encima del músculo, sino que quizás esa grasa está almacenada detrás del músculo, alrededor de las vísceras, grasa visceral. Y ahí es donde no deberíamos aplicar ni la criolipólisis ni ningún tipo de maquinaria o de aparatología, porque de hecho a esa grasa que está por detrás del músculo, la grasa epiploica, ahí no podemos llegar ni con la cánula de liposucción, ni con los inyectables, ni con la aparatología. Bueno, de hecho solo hay un dispositivo japonés, un ultrasonido japonés, que nos trabaja esa grasa interna y profunda, ¿verdad? Pero la grasa paralela, que se le llama, a esa sí que podemos llegar nosotros. Por tanto, primero, confirmar que sea grasa, porque a veces cuando acude a nosotros un paciente y nos dice: por favor, Jaime, quítame esto que me sobra, a veces es sobrante cutáneo, a veces es flacidez cutánea o a veces es flacidez muscular, no forzosamente igual es grasa, o a veces es retención hídrica en la zona. En una cara interna de unas rodillas podría haber mucho linfedema
igual es agua y lo que necesitas es una técnica drenante, no liporreductora. Por tanto, lo primero, diagnóstico diferencial. ¿Seguro que es grasa lo que te sobra en esa zona del cuerpo? Después, ¿seguro que la grasa es subcutánea y no es intramuscular o retromuscular? Tercero, ¿qué tipo de grasa es? Porque la criolipólisis funciona mejor con la grasa compacta o indurada, la que es pobre en agua. Si en la grasa, en el panículo adiposo, en el tejido graso, tenemos mezclada agua, esa agua nos roba parte del frío y nos reduce efectividad. Con lo cual, aquí el agua no es bien recibida. Con otras técnicas de trabajo, como la cavitación ultrasónica, cuanta más agua mejor. No es el caso de la crio. Nos estorba. Si los días antes podemos retirar ese sobrante de agua de esa zona del cuerpo, la criolipólisis mucho mejor va a funcionar. Por tanto, deberíamos indicarlo para esa grasa más recia, a veces más crónica, más deshidratada, ¿verdad? Más varonil, la podríamos llamar, más androide. Ok, sería eso. En caso de que haya algo de agua, algo de edema en esa zona del cuerpo, algo de agua mezclada con la grasa, ¿qué podríamos hacer para sacarla? Lo que nosotros hemos diseñado, y es aplicar algo de calor previamente a la congelación, porque lo que busca evidentemente la criolipólisis es congelar el adipocito para matarlo, cristalizarlo para matarlo, pero si hay agua reduce la efectividad. Saca el agua, ¿cómo? Aportando calor. ¿Para qué? Para que haya vasodilatación, y cuando después empiece la fase del frío, que habrá vasoconstricción, con lo cual habremos hecho un drenaje gracias al contraste térmico, primero calor, después frío. ¿Sí? Ya podría ser de utilidad esa fase de calor previo. Además, ¿qué nos pasa a veces con la criolipólisis? Que puesto que los cabezales absorben para meter el pliegue de grasa aquí dentro y por contacto íntimo de las células Peltier aportar ese frío, yo necesito que el pliegue sea alto, sea prominente, sea importante. Por eso los cabezales son transparentes, para que cuando yo lo apoye y lo encienda, vea con la succión de este cabezal de vacuum que está ascendiendo el pliegue de grasa y que llega lo más alto posible para asegurar el mejor contacto por sándwich, ¿ok?, de ese pliegue de grasa, ¿sí? Pero a veces pasa que la piel está muy tirante. ¿Cómo puedo yo relajar esa piel que es tejido conjuntivo? Antes de pegarle el pellizco, aportando calor suave, calor moderado, que flexibilice esa piel. Por tanto, una vez más, esa fase de calor previo a la congelación me puede ser de utilidad para cuando quiera relajar esa piel tirante y tensa. O a veces es la propia grasa la que está muy recia y me cuesta deformarla para poderla introducir dentro del manípulo. Pues un poco de calor suave y moderado también me puede relajar la consistencia de esa grasa. Con lo cual, al final conseguiré que al pegar el pellizco y la tracción de esa zona del cuerpo duela menos durante la sesión, agredir menos a los capilares para que no queden tantos hematomas al día siguiente, con lo cual siempre es de utilidad, o puede ser en muchos casos de utilidad, esa fase de calor previo, ¿sí? A continuación aplicaremos ya la fase de frío o congelación. Bien, la temperatura. Claro, para que se pueda cristalizar o solidificar la grasa no hace falta una temperatura muy baja, cierto es, porque el punto de cristalización, la temperatura eutéptica de la grasa, ¿sí?, es incluso en temperaturas positivas. A partir de los 10 grados centígrados ya la grasa se empieza a solidificar, por tanto empieza a haber cristales dentro suyo. Lo podemos ver en el aceite que tenemos en casa, en la aceitera ahora en invierno, pues llega a cristalizar y aparecen pedacitos duros dentro suyo, ¿verdad? Entonces, en definitiva, trabajando en temperaturas positivas ya podría haber una congelación de la grasa, cierto es, pero siempre nos gusta trabajar bajo cero para garantizar más y mejor cristalización, ¿sí? Por tanto, nosotros aconsejaríamos trabajar bajo cero y además con el sistema de vacuum. Hay técnicas, máquinas de criolipólisis de placas planas, donde por compresión se intenta que, primero, garantizar un buen contacto de lo que enfría con la piel, pero segundo, obstruir el riego sanguíneo
puesto que el cuerpo va a detectar que la temperatura de esa zona está bajando, enviará sangre caliente para recuperar la temperatura. Por tanto, es lógico que haya una hiperemia reactiva al final de la sesión. Ha acudido sangre caliente, pero claro, si quiero congelar esa sangre caliente, ojalá no contactara con lo que yo pretendo congelar. ¿Cómo puedo obstruir el paso de sangre? Pues pegando, en este caso, un chupetón con la ventosa, con lo cual la presión negativa de la ventosa me va a obstruir parcialmente durante ese rato de la sesión el flujo de sangre en la zona, por eso queda la piel blanquecina dentro, ¿sí? Con compresión positiva se podría también obstruir el flujo de sangre en la grasa, pero nos costaría más, es más efectivo, a nuestro entender, la succión para conseguir eso, ¿cierto? Por tanto, de ahí que nosotros apostemos por la succión, la temperatura bajo cero, que puede ser de -5, -6 o incluso más, de -9 o -11 según el tamaño del aplicador. Hay aplicadores de 100 milímetros o 10 centímetros de longitud, de 15 centímetros, de 20 centímetros o incluso tenemos de 30 centímetros en función de la envergadura de la zona. A más grande el aplicador, más zona hay que estar congelando la temperatura. Nosotros sugerimos que según el tamaño del aplicador se vaya bajando esa temperatura, igual que el tiempo de exposición, que será un mínimo de 45 minutos, un máximo de 75 minutos. ¿Ok? A partir de ahí, la presión es responsable a menudo de ese dolor a la tracción, como también de esos hematomas que aparecen al día siguiente o a las pocas horas de la sesión, porque hemos roto capilares. ¿Qué proponemos nosotros? Que en el momento que hayamos succionado la piel y gracias a que el cabezal es transparente veamos que la piel está ascendiendo hasta arriba y está contactando bien con las células Peltier, pues entonces no le demos más potencia de succión de la cuenta para evitar el que moleste y el que aparezcan esas hematomas. Es más, al cabo de unos minutos nosotros sugerimos bajar un poquito la potencia de la succión, porque como dentro ya se ha hecho el vacío, normalmente no suele bajar ya el pliegue, y así agredemos menos a los capilares y al propio paciente. Es más, nosotros aconsejamos una modalidad de succión con pequeñas variables donde con respecto a la potencia que nosotros hemos puesto de succión va habiendo pequeños cambios a la alza y a la baja, pequeñas fluctuaciones. Nunca apostamos por una succión continua al 100%. Es menos agresivo para los capilares y para el propio paciente, con lo cual va muy bien esas pequeñas fluctuaciones, ¿sí? Serán 3/4 de hora, 1 hora, 1 hora y cuarto. ¿Y qué pasa cuando terminemos la sesión? La máquina se pare y saquemos el cabezal, que lógicamente la grasa había quedado solidificada, con lo cual queda un molde duro de esa grasa. Bien, ¿qué debemos esperar con eso? El adipocito, debido a haberle bajado la temperatura, ha conseguido que sus triglicéridos se hayan cristalizado, y al cristalizarse se hincan en la membrana plasmática de la célula y se hincan en la membrana nuclear. Lo estamos acuchillando, es así como lo matamos, acuchillándolo, ¿cierto? Por tanto, que el adipocito ha quedado herido de muerte, sí, pero irá agonizando conforme pasen los días. Tardarán 10 días mínimo, 21 días en morir ese adipocito. Y una vez muera, puesto que es un cadáver muy grande, un cadáver celular muy grande, el sistema linfático le va a costar reabsorberlo. Entonces acudirán los macrófagos para simplemente trocear ese cadáver celular, descuartizarlo, hacerlo añicos y así facilitarle al sistema linfático su reabsorción, su eliminación, ¿sí? Pero claro, eso pasarán los días. ¿Cuál es uno de los hándicaps más grandes de la criolipólisis? Que la periodicidad de asistencia. Para volver a tratar esa zona del cuerpo debo esperarme unos 2 meses bien buenos, con lo cual es una técnica, si queremos, lenta en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cómo podemos acelerar la muerte de ese adipocito? Cuando lo tenemos congelado, lo que podemos aplicar es una onda de choque extracorporal de tipo radial
por tanto no tiene una penetración máxima de 4 centímetros, y en esa zona, cuando quitamos el aplicador y la grasa está solidificada en forma de molde duro, yo lo que hago es aplicar a continuación las ondas de choque para impactar a modo de martillo, y entonces cuando la célula está vitrificada, ahí sí romperla ya en ese mismo instante, con lo cual es la oportunidad de acelerar ese proceso de muerte del adipocito. Ya deja de ser una apoptosis y ya ha pasado a ser una necrosis, con lo cual ya lo he roto ya la célula en ese mismo instante, con lo cual acelero ese proceso de degradación de esa capa que yo he congelado, para que entonces pueda repetir sesión en esa misma zona antes de esos 2 meses, probablemente a las 5 semanas ya, con lo cual acelero también la reducción volumétrica de esa zona del cuerpo. Por tanto, combinar la criolipólisis con la onda de choque extracorporal de tipo radial, por tanto la superficial, sí, me va de perlas, porque esa célula ahora es muy frágil a cualquier impacto, ¿sí? Si ya me espero unos minutos y la grasa ya se ha empezado a descongelar, se ha vuelto a ablandar, con lo cual si yo la impacto, ya digamos que amortigua esos impactos, con lo cual, sí, vamos bien de tiempo, ¿sí? Con lo cual entonces había perdido la oportunidad de poderla matar, ¿sí? Entonces es por eso que hay que hacerlo con mucha inmediatez. Nuestra máquina permite trabajar con 2 cabezales a la vez, correcto. Entonces simplemente la precaución es que cuando pongamos un cabezal nos esperemos sobre unos 5 minutos en poner el otro. Así cuando el primero termine y lo saquemos, tenemos esos 5 minutos para martillear la zona. Ya damos tiempo por decalaje a que venza el tiempo del otro cabezal, ya lo sacamos y pasamos a hacer la onda de choque en esta zona. La gente nos suele decir, pero Jaime, si no vuelvo a convocar al cliente a las 5 semanas o a los 2 meses, según si he hecho la onda de choque o no la he hecho, pierdo la pista del cliente y eso no me gusta. Claro, pues hagamos una cosa, lo vamos quitando porque hay cosas que se pueden combinar perfectamente entre sesión y sesión de criolipólisis. Por ejemplo, el tema de la radiofrecuencia. Lógicamente, si el cliente va perdiendo volumen en la zona y le vamos haciendo sesiones, es fácil que el tejido se le descuelgue, con lo cual no le guste al cliente esa sensación de falta de tono y quiera que lo reafirmemos o compactemos. Claro, pues la radiofrecuencia se puede hacer. ¿Cuándo se puede empezar a calentar esa zona del cuerpo que yo he congelado para no interferir en la muerte del adipocito? Si no lo martilleamos con la onda de choque y no me murió en ese mismo instante, sino que está agonizando progresivamente, lo que no me interesa es aportar calor a la zona, porque no lo voy a resucitar, la muerte está garantizada, pero aportando calor a la zona podría alargar más ese proceso de muerte celular, y en vez que apareciera a los 10 o a los 21 días, alargarlo aún más, ¿sí? No me interesa para nada, con lo cual me espero 3 semanas a garantizar que el adipocito ya falleció, y a partir de ahí es cuando ya puedo empezar a introducir radiofrecuencia en esa zona sin ningún tipo de riesgo de poder demorar el resultado que yo buscaba sobre la grasa, sobre el adipocito, con lo cual entre sesión y sesión de criolipólisis tengo la oportunidad de hacer radiofrecuencia o cualquier técnica de drenaje linfático una vez yo ya sepa que el adipocito murió, fue descompuesto o degradado, fue troceado, y a partir de ahí ya puedo empezar a ayudar al cuerpo a remover todos esos detritos que al final serán sustancias de desecho metabólico, por tanto es tejido muerto, ¿sí? Por tanto también lo podría hacer sin problema. E incluso si decíamos que esto, la criolipólisis, la congelación, no sirve para la celulitis o piel de naranja, pues si en esa paciente sí tengo celulitis, entre sesión y sesión de criolipólisis, por supuesto, la trabajo la celulitis con la onda de choque, porque evidentemente es una buenísima técnica para mejorar el aspecto de la piel de naranja, porque aunque la celulitis hemos dicho que se origina por una causa hormonal, los estrógenos, quizás incluso la progesterona o incluso la prolactina, las hormonas femeninas, pero eso es el detonante. Pero ¿qué agrava la celulitis? La microcirculación. Cuanto peor sea, más empeora. ¿Qué mejora muchísimo la microcirculación? Las ondas de choque, también la vacuumterapia, también los masajes. Hay muchas técnicas, pero ya que tenemos la onda de choque para el tema de la criolipólisis, también trabajémosla a nivel superficial, por tanto con otro parametraje, para estimular mucho
la microcirculación y mejorar el aspecto de esa celulitis, que incluso si es una celulitis fibrosada o enquistada, la onda de choque por el martilleo que imprime nos va a ir de perlas para poderla trabajar como técnica mecánica percusiva que es, o incluso la tonificación muscular, donde la mayoría de técnicas de remodelación corporal no llegan, que es al músculo. La onda de choque sí llega. Por tanto, si en un momento dado la clienta me dice en esa zona del cuerpo donde se ve la celulitis o incluso la grasa, pero le vemos o le detectamos que hay flacidez muscular, la onda de choque con los golpes que imprime también consigue tonificar la masa muscular, porque evidentemente esos impactos activan los receptores mecánicos de la superficie del músculo y digamos que el músculo se defiende tensándose por esa microtraumatismos repetitivos, por lo cual la onda de choque es tonificante muscular y así cerraríamos el circuito. Le hemos trabajado la celulitis, le hemos trabajado la grasa alimenticia y le hemos trabajado la flacidez muscular. Por tanto, tratamiento bien completo, ¿sí? Por tanto, la fusión de estas dos tecnologías nos va a permitir poder hacer un tratamiento de remodelación corporal mucho más completo, sin dejar ningún flanco desatendido, porque fijaos que aquí trabajo bien el drenaje, aquí trabajo bien la celulitis, trabajo bien el músculo y aquí trabajo bien la grasa alimenticia, la grasa encapsulada, la grasa dietética. Por tanto, sería una combinación magnífica, ¿sí? Por tanto, si os fijáis, nosotros apostábamos por trabajar la criolipólisis siguiendo esa lógica que hemos dicho. Primero, asegurémonos que en esa zona es grasa lo que hay en exceso. Segundo, seguro que la grasa subcutánea no es intramuscular, no es retromuscular. Tercero, seguro que es grasa indurada y no edematosa, porque si lo es, igual hay que sacar ese exceso de agua y preparar esa grasa para que sea mejor candidata al tratamiento y así esas sesiones de criolipólisis cundan más, ¿correcto? Después, que la piel está muy tensa o la grasa no se deforma con facilidad y no consigo asegurar que suba lo suficiente, habrá que relajar esa piel o esa grasa. Por eso nosotros apostamos por poner ese programa de calor previo, ¿sí? Para relajar tejido conjuntivo que esté demasiado tenso, sea piel o la propia grasa. O incluso decíamos poder hacer un poco de drenaje linfático. A partir de ahí, congelación. Seamos generosos. De -7 a -9 o incluso a -11 grados centígrados, según el tamaño del aplicador. Tiempos 45, 60, 75 minutos. Una vez terminado, impactos con la onda de choque para aniquilar ya en ese instante la célula adiposa y a partir de ahí ya promover su reabsorción con alguna técnica de drenaje linfático. No para celulitis hemos dicho, por lo cual si nos hace falta algo para piel de naranja, busquémoslo. Si es una buena vacunterapia, nosotros tenemos un dispositivo de absorción de vacunterapia con rotación y radiofrecuencia y LEDs que se llama Definitive Evo, por tanto sería una buena técnica de movilización de esa grasa subcutánea, correcto, y si no, una onda de choque también me parece una buena elección para tratar ese tipo de lipodistrofia más superficial, ¿verdad? Por tanto, ved un poquito el cómo indicarla correctamente. ¿Es peligrosa la criolipólisis? Para nada. Siempre decimos que es una técnica selectiva, analítica. Yo con la temperatura a la cual trabajo solo puedo congelar, por suerte o por desgracia, lo que sea grasa. La piel que está justo por encima, el músculo que está justo por debajo, tiene la capacidad de aumentar muchísimo el flujo de sangre cuando las enfrío. Y se saben defender de esa congelación. La grasa, por suerte o por desgracia, es pobre en capilarización. Por eso cuando nos comemos un filete, la grasa es blanca o amarilla, tiene pocos capilares. Pues ahí está indefensa ante el frío. Por eso a esas temperaturas yo congelaré y yo haré daño a la grasa, pero solo a la grasa, ni a la piel ni al músculo. Por lo tanto, no tengamos miedo de poderles hacer daño. Hombre, Jaime, igual no quemar la piel, pero sí irritarla. Claro, por eso nosotros en la piel ponemos una gasa impregnada de glicol, glicerina con alcohol, que es un anticongelante, con lo cual ponemos la gasa encima de la piel, el aplicador y ya está, y la piel queda perfectamente protegida. Cuidado porque el cabezal aspira
Con lo cual, cuando yo lo coloco y le doy al botón para que genere el pliegue de grasa, se me traga también la gasa. Con lo cual, buscad una gasa suficientemente grande como para que cuando apliquemos el cabezal no huya de la piel. Sí, y dejemos siempre un tramo de gasa, de membrana, por todos lados. Por tanto, gasas grandes y bien impregnadas. En el sobre de la gasa siempre sobra líquido. Estrujad el sobre, ponedlo en un cuenco, coged un pincel y rehumedeced tanto como queráis la gasa para que siempre esté bien húmeda y nos proteja bien la piel de ese frío, para que no se irrite la piel. No que se queme, para que no se irrite. Lo digo porque hay pieles hiperreactivas, muy frágiles, muy sensibles. Pues añadid un poquito más de glicol en la gasa y trato hecho, ¿sí? Ok. Después de la congelación, durante 2 horas, el paciente debe huir de cualquier fuente de calor, porque si yo reduzco el tiempo de congelación de la grasa, daño menos adipocitos. Por tanto, terminada la sesión de criolipólisis, no queremos calor en esa zona del cuerpo. No vamos a practicar deporte, no vamos a tomar una ducha de agua caliente, no vamos a tomar el sol, no podemos exponernos al calor. Es verano. Vale, en la calle hace calor, al menos aquí en España. Vale, ¿cómo puedo conseguir que ese frío no huya de mi cuerpo por acción del calor que hay afuera en la calle? Fácil, embadurno al cliente, incluso con la propia glicerina que me ha sobrado del sobre, y le pongo un film isotérmico alrededor de esa zona del cuerpo. No un film osmótico, no, isotérmico, aquellas hojas que son doradas por un lado y plateadas por el otro, con las que cubrimos a un accidentado de tráfico, por ejemplo, hasta que no llega la UCI. Pues venga, con eso mismo la recortamos, la envolvemos, y así, si sale a la calle y hace mucho calor, ese calor no le perjudicará tanto en cuanto al frío y preservará más ese frío. ¿De acuerdo? Por tanto, durante 2 horas que eviten calentar la zona. Ok, perfecto. Muy bien, pues en principio ya os hemos podido explicar el cómo nosotros concebimos el uso de un aparato de criolipólisis y sobre todo poder dejar las cosas claras para que se vea que es una técnica fácil, es una técnica, no diremos que cómoda, porque pegar un bocadito a la piel y traccionarla puede ser que según la fibrosis que hay adentro pueda incomodar un poquito más o menos, pero una vez más, si hay mucha fibrosis y vemos que es muy traumático para el paciente pegarle un pellizco, con la onda de choque, acordaos que también podemos romper esos tabiques, esas septas de colágeno, esas adherencias, esa fibrosis, para conseguir después poder traccionar mejor, ¿ok? Y preparar esa zona del cuerpo para que el tratamiento no sea tan traumático o doloroso, ¿de acuerdo? Y así poder desmitificarlo de algunos clientes finales de la calle que veo que andan como creyéndose que esto de la onda de la criolipólisis es doloroso, es molesto, te deja unos cardenales impresionantes. Hombre, si estás descoagulado, igual sí que te van a quedar hematomas más grandes, pero bueno, es la tarea del profesional. En la anamnesis el primer día son sacarles los factores de riesgo al cliente para ver si alguno no puede estar indicado el pegarle un chupetón y una ventosa en el cuerpo. Pero es que eliminando ese tipo de factores de riesgo, o incluso la alergia al frío. Sabemos que hay gente que es alérgica o intolerante al frío, por tanto también sería una de las cosas a evitar. Pero más allá de eso, tampoco hay grandes contraindicaciones con la criolipólisis o las propias heridas. Si alguien tiene una hernia inguinal o tiene una diástasis de los rectos abdominales, no le voy a poner una ventosa ahí para que le aspire, porque lo más probable es que le pueda agravar ese problema, con lo cual serían cosas básicas y elementales de cualquier vacunoterapia. ¿Sí? Perfecto. Ok, se nos terminó el tiempo. Gracias a todos. Si necesitáis ampliar la información, ya sabemos que nosotros somos Beco Medical, por tanto nos podéis encontrar en página web y en YouTube. ¿De acuerdo? De hecho, lo más probable es que este vídeo de hoy se cuelgue en YouTube y lo podáis ver en diferido. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Hasta pronto. Buenos días.